Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Le damos toda rabá a Abba Kadosh que nos permite llegar en este momento. Cuando estamos en la Parashá Vayakel. Parashá Vayakel que se encuentra en Shemot, conocido por todos como Éxodo, Shemot 35.1 hasta el capítulo 38.20. Shemot, Éxodo, ese para que tengan allí 35.1 y el 38.20. Esa es nuestra porción que nos toca en este momento. En otros años va acompañada a Yekel Pekudei, pero en este año nos toca solamente una porción. Así que la otra porción toca después. Vamos a dar una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Entonces, ¿cómo comienza nuestra porción? Comienza de la siguiente manera. Vayakel Moshe et kol hadad bnei Israel vayomer alechem el hadebarim asher tzivah Adonai lazo otam. Y hemos dicho. Y reunió Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que ordenó Hashem para hacerlas. Qué tremendo, ¿no? En esta pequeña frase hay un montón de cosas. Vayakel significa y convocó. En unas versiones y convocó, congregó, de la raíz de cajal, de congregarse, de reunir. De ahí viene. Vayakel y convocó Moshe a toda la congregación. Kol hadad bnei Israel. A toda la congregación. Entonces, ¿qué hace Moshe? Reúne al pueblo de Israel, no dice reúne solamente a algunos, al que quiera, no, reúne al pueblo de Israel, todo. Reitera el mandato de observar Shabbat, vuelve a repetir, en esta porción se vuelve a repetir el Shabbat, importante el Shabbat, ¿no? Les transmite la orden de Hashem de construir el Mishkan, ¿sí? El pueblo dona materiales requeridos en abundancia. Si usted escuchó en español, pues es importante, y en hebreo, todo lo mismo con respecto a donaciones. Donaciones del pueblo, trayendo oro, plata y cobre, lana teñida de color azul, púrpura, rojo, pelo de cabra, lino, pieles de animales, madera, aceite de oliva, hierbas, piedras preciosas. Moshe se ve forzado a pedirles que dejen de traer. Eran tan bondadosos que tuvo que decirle, por favor, ya no traigan más. Hay gente así por acá. Se ve en estos tiempos, en estos lugares por acá. Por favor, no traigas más, ya tenemos demasiado. Se ha perdido, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo, los que tienen el corazón así, dan hasta que el maestro de Torah dice, ya hasta allí, dejen de traer. Un grupo de artesanos, mira, aquí están unos artistas, para que usted vea que los artistas aparecen en la Torah primero, de corazones sabios, construyen el Mishkan, utensilio, mira, joyero, 3 capas de coberturas en forma de techo, 48 paneles recubiertos de oro para las paredes, 100 basas de plata para el fundamento, el parojet o cortina que separa entre 2 cuartos internos del santuario y el masat, la pantalla que va al frente, el arca, su cobertura con sus querubín, con los querubín. La mesa del lejen o del pan, para que me entiendan, el lejen del rostro, el pan de los rostros, la menorá de 7 brazos con aceite especialmente preparado. Recuerden que
no era cualquier aceite, el altar de oro y el incienso, el famoso ketore de todas las mañanas y de las tardes. En el quemado, el aceite de la unción, todo completo está en esta porción, el altar externo para las ofrendas quemadas, todos sus utensilios con sus cubiertas, las cortinas, postes, bases para el patio, el kior para el lavado ritual, junto a su pedestal. No era que solo un kior nada más, sino tenía como tienen ahí los lavamanos, que tienen algo que lo sostiene. Bueno, sí. Y hechos con espejos de cobre. Así fueron hechos. Moshe hace un recuento del oro, la plata y el cobre donado por el pueblo para la construcción del Mizkan. Bezalel, Aolia y sus asistentes, ahí están todos los joyeros, confeccionan las 8 vestimentas Kohanim. Mira, para que usted piense, la gente piensa que en aquellos tiempos eran cavernícolas que andaban con un palo en una cueva y se rascaban la cabeza y hacían como un mono. No. Sí, pero la gente piensa eso. Artesano con toda tecnología para crear vestimentas, ropas, joyas de la mejor calidad, con unción de Akadosh Baruj Hu. Qué tremendo, el Abba capacita. 8 vestimentas Kohanim, la túnica larga de lino. Aquí vemos, ¿dónde hicieron los pantalones? Bueno, los pantalones acá está, de lino, turbante de lino, cinturón, delantal de lana y la placa del pecho, la túnica de lana, la placa de oro para el frente, de acuerdo a las especificaciones dadas a Moshe. ¿A quién se las dio? A Moshe, el Abba. Le dijo así, de este color, con tal medida. Ay, pero es que a mí me parece así. No, no es como a mí me parece. Entonces, fuera de acá. Porque se supone que tenemos que agradarle al Creador del universo. No se trata de cómo a mí me gusta o qué me parece a mí. No. Aquí vemos que ante Texabel ya se le ordenó. El Mizkan es completado junto con todos sus componentes, traído frente a Moshe. Es tremendo, ¿no? Le traen todos los componentes a Moshe. Ponga ahí todo así. Porque esto, recuerden que esto rectifica el pecado del becerro de oro. Así como lanzaron ahí el becerro, sale un becerro, pero acá se levanta el Mizkan para rectificar ese pecado. El Mizkan, ahí le coloca, lo erige Moshe, él lo erige, él solo, con la ayuda de Akadosh Baruj Hu. Unge con aceite de unción e iniciaron junto con sus 4 hijos, en la que una nube aparece sobre el Mizkan, significando la presencia de Hashem, que vino del Mizkan, Bezalel, Ben Uri, de la tribu de Yehuda, y Aholiab, Ben Ahishama, de la tribu de Dan. Ellos 2. Encargado de todos los artesanos. El primero era un aristócrata, su tribu descendía de Lía, esposa de Jacob. El segundo provenía de Dan, la tribu descendiente de una de las concubinas de Jacob. Sin embargo, Boreolam no vio sus orígenes. Es importante. Él no vio sus orígenes, sino sus capacidades. Eso es lo que ve el Abba y sus virtudes. Así también debemos proceder nosotros. Nuestro prójimo no vale por su procedencia, por su linaje, sino por su capacidad y porque puede lograr por medio de ellas. En eso somos todos iguales. Para dar un ejemplo simple, vamos a poner, un médico puede realizar una complicada operación de corazón, pero puede llegar a forjar un bisturí. ¿Será que el médico puede forjar un bisturí? Para pensarlo. Sí.
Debido a esta justa posición, nuestros sabios aprenden que está prohibido construir el Mishkan en Shabbat. Importante esto, a los que dicen, no, que es como a mí me gusta el Shabbat. No, porque si usted comienza la parashá, ¿qué le dice allí? Estas son las cosas que ha ordenado ¿quién? ¿Qué se deben hacer? ¿Qué se deben hacer? Entonces, acá está metido el Shabbat, está metido las cosas de la construcción, y que no está, representa un medio a través del cual el individuo puede obtener una relación más profunda con Hashem. Su construcción debería estar por sobre las leyes de Shabbat. Sin embargo, esto no es así. La gente piensa que lo más importante es construir el Mishkan. No. ¿Más importante que Shabbat? No. Ahora, creo que la razón es porque la acción de construir es, al final de cuentas, un acto mundano. Y cuando nos involucramos en algo mundano, independientemente si tiene un propósito significativo o no, es fácil olvidarse que está ayudando a salvar vidas. ¿Entiendan eso? Una enfermedad puede extraer sangre el día entero y convertirse en una extractora de sangre, en vez de alguien que está ayudando a salvar vidas. Un voluntario en países del tercer mundo puede cava zanjas para el riego, puede convertirse en un cavador de zanja en vez de alguien que está ayudando al desarrollo de la nación. Solo cava zanja. Ahora, una persona que construye el santuario no está salvando vidas, solo extrae sangre. Shabbat es el día en que nos detenemos y recordamos. Es el día que dejamos de hacer lo que hacemos diariamente. Recordamos el motivo por el cual lo hacemos. Si la respuesta que obtenemos es positiva, entonces Shabbat nos ayudará a agregar significado a la semana. Y si la respuesta que obtenemos no es positiva, entonces Shabbat, esperemos, nos ayudará a redirigir nuestra vida hacia lo más aún con respecto a las demás tareas en las que nos vemos involucrados constantemente. Por lo tanto, es vital tener esa perspectiva cada semana sin excepción. Entonces, ¿cómo lo ordenó Hashem? En el momento del trabajo se trabaja, pero llegó Shabbat, por más que sea la obra, no, pero es que hay que conseguir construyendo el Mishkan, no, se para. Eso lo vemos por ahí, personas que quieren guardar la Torah. Ese es como construir el Mishkan. Es muy bonito, pero no se puede prender fuego en Shabbat. Suena hermoso, pero no se puede coser en Shabbat. Ay, vamos a coserle unas cosas allí. Eso se hace a los 6 días. Esa comida se la pueden preparar antes de la caída del sol, ya la tienen preparada para repartir. Porque en ese día, para el que quiere guardar el Shabbat, no es para obligarles a todos, es para que abrazan el pacto. El que no abrazó el pacto está exento de esto, pero el que lo abraza, hay tiempo para eso, pero para Shabbat hay que detenerse, reenfocarnos, como lo ordenó Hashem. Esa palabrita sale muchas veces allí, como lo ordenó Hashem a Moshe. Dicen por ahí que un día Bezalel dice un midra, ojo, que Moshe quiso colocar una cosita de más en el Mishkan y Bezalel le dice, recuerda, le dice a Moshe, como ordenó, porque están en el mismo rubro. Entonces ahí está probando
No, mira, recuerda, y entonces, Betzalel entonces a todos los tenía así, a todos los artesanos, ¿cómo ordenó? No me ponga eso ahí, ¿cómo ordenó? Hashem a Moshe, vamos a hacer. Por eso el Abba lo eligió. Dice, no, pero vamos a ponerle 5 centímetros más, muy chiquito queda, no, así como dijo él. Shabbat, Shabbat, hay que detenerse. No, pero es que yo creo que está abolido, no. ¿Crees tú? Pero el Abba, el Adón del Shabbat, dijo así y es así. Sus varas, la cubierta y el velo de la cortina. Los 9 objetos más sagrados del Mishkan, recuerden que hay 9 para los niños todos que estudian el Mishkan, son 9 objetos, no se olviden. 9 objetos. ¿Recuerden cuántos son los frutos del Ruach HaKodesh? Son 9. ¿Ve? Entonces los 9 objetos más sagrados del Mishkan representan las 9 manifestaciones del Ruach, del Mashiach, en la congregación, en la Cajal, en la diáspora. Dice, Yeshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Ruach y en Emet, porque también el Padre tal es necesario que adore. ¿Qué significa eso? El orden de los primogénitos. Cuando antes recibido el Ruach de Mashiach, que fue después de la resurrección de nuestro candidato, podrá servir cada uno de los objetos del Mishkan celestial, con esas manifestaciones sobrenaturales. La manifestación inferior, ¿sabe cuál es la manifestación inferior? Hablar sobrenaturalmente otros idiomas. Esa es la inferior, imagínense. La gente piensa que hablar en otros idiomas o lenguas, no, ese es el que está más ungido. No, ese ya está entrando. Ese es parte de uno de los dones del Ruach HaKodesh, el hablar muchos idiomas, hablar en lengua. Esa manifestación está simbolizada por la entrada del atrio y el altar de bronce. Apenas está entrando ahí en el altar de bronce. Son los objetos más lejanos al lugar Kodesh HaKodashim. Así que no se dejen engañar. La persona está hablando en lenguas, está entrando. Eso es importante, llenarse de Ruach HaKodesh. La manifestación superior, ¿sabe cuál es? Es la palabra de Jochma, representada por la cubierta del arca, donde está el trono del Eterno. Las 9 manifestaciones espirituales están mencionadas en 1 Corintios 12, en el mismo orden que cuando los objetos del Mishkan fueron presentados por primera vez a Moshe. Sin embargo, vemos que hubo un cambio de orden entre la revelación celestial y la misma construcción. Cuando Betzalel construyó estas cosas, empezó con el Mishkan y luego siguió con los objetos sagrados. Según vemos en esta. Y a veces pasa eso, ¿no? ¿Por qué se crean muchas sectas? Yo le digo, pensarán que yo estoy en una secta porque creo que Yeshua es el Hamashiach. No. Eso no significa que sea una secta, sino porque tenemos un candidato. Unos tienen, como ya le decía, unos tienen al Rebbe de Lubavitch, el Nilsson, otros le tienen al Yanuka, otros le tienen, no sé, a cualquiera por allí, pero nosotros tenemos a Yeshua. ¿Y qué problema hay con eso? No hay ningún problema. No dejamos de ser judíos porque tenemos un candidato. Peor es que dejemos la Torá.
y anulemos la Torah. La Torah es la Torah y la Torah es Emet, es verdad. Pero cada quien ahora guarda los mandamientos como puede y como los entiende. Porque si usted va a ver mucho, no como a mí me parece o como se me da la gana. Entonces, ¿qué le dijo Yeshua, Rabino, nuestro candidato? Le dijo, están equivocados por no comprender las Escrituras, ni el poder de Elohim. Estas cosas son importantísimas, vitales, para no equivocarse. Esta frase de Rabbi Yeshua es importante para no equivocarse. Si uno no conoce la Kitbes Hakodes, las escrituras apartadas, va a errar. Por eso que hay que estudiar. Porque dice acá, errar, porque tú no estudias. Ustedes no estudian. ¿Quiénes eran esos? Los saduceos, los famosos saduceos o sadoquín de esos tiempos, que no creían ni en la luz eléctrica. Por eso le dicen, ustedes no creen en el poder de Hashem. Porque ellos decían, no, que no existe. Ni resurrección, no. Eso no aparece. Estáis equivocados, le dijo así. No comprenden la escritura porque no estudian. Ni comprenden el poder. Y eso es vital. Si uno no conoce la escritura, va a errar. Por eso es que se le manda a estudiar. Va a errar en la vida. Porque viene cualquier persona, le dice cualquier bobería y se la va a comer. Porque no estudia. Y lo tambalea de su emuná. ¿Por qué? Usted está firme, está tranquilo. No hay que discutir. Yo no tengo que discutir la Torah con nadie. La Torah no se discute. Si usted cree que es como usted cree, crea como usted cree. Después veremos al final quién tenía la razón. Listo. Usted tiene que tener certeza de lo que está hablando. De las Kitbes Hakod, de las Sagradas Escrituras. Nubes sin agua. Eso lo dijo un rabino por aquí. ¿Dónde está eso? Si lo tienes, es facilísimo conseguir. Eso se encuentra en Judas 1.12 y dice, estos son nubes sin aguas, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Eso lo dijo Yehudá. Judá le colocaron ahí, Yehudá, otro Yehudá. Yehudá, una vez que escribió esa carta, dice que esos son gente que no estudian. ¿Cómo son? Como nubes sin agua. De acá para allá. Primero creen esto, creen lo otro, no saben ni en qué creer. Y terminan con el vacío existencial. Porque se meten en cualquier cosa. Nuestro candidato, en las 9 manifestaciones, encontramos 2 ingredientes básicos. ¿Cuál es el ingrediente básico? Torah, palabras. Torah es palabras. Y poder. Esos dos tienen que ir juntos. No puede ser solo conocimiento y no hay poder. Tienen que estar los dos de la mano. Estos corresponden al fuego, que tienen 2 ingredientes. Luz y calor. Claro, luz y calor. Y lo que es invisible, que es el viento. ¿Y cuál es esa? Ese es Ruach HaKodesh, que representa el viento, porque recuerda el triángulo del fuego, que tiene calor, tiene combustible. Y si tú no tienes Ruach HaKodesh, entonces no puedes entender. Leerás y leerás, sí, ya estoy cansado, ya leí, mire cómo colocaron acá madera, y la genealogía, porque no entiendes. Las manifestaciones son canales por medio de los cuales Akadosh Baruj Hu puede dar al hombre revelaciones de su luz y manifestaciones de su poder, como está escrito en Meir 6.2, Marcos 6.2. Dice, y llegando el día de Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron, se admiraron y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada?
y estos milagros que por sus manos son hechos. Mira esto, Cuando llegó el día de Shabbat. No está. ¿En qué día? ¿El lunes? No. En Shabbat. En una sinagoga. ¿Qué te está diciendo ahí? Que es judío. Te está diciendo que está bañada en una plaza. El día lunes. No. Te dice bien específico. Y muchos, dice acá, le escuchaban. ¿Y qué? Se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros, poderes que hace con sus manos. ¿Cómo es esto? No entendemos nada, porque todavía no habían visto a alguien así. Entonces, vemos acá Yod 12:13. Yod, Jod 12, verso 13. Dice, con Elohim está la sabiduría y el poder Sobrenaturales que estaban operando por medio de Yeshua en todo su misterio. Lucas 5:15. Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sane de sus enfermedades. Vean eso, para oírles y ser sanados, las dos cosas. ¿Qué van a escuchar? Torah. No es que está hablando de cualquier cosa. Torah. Y ser sanados. Vinieron para oír la revelación sobrenatural y para recibir el poder sobrenatural, la luz y el calor. Todas las manifestaciones que venían por medio del Ruach del Mashiach fueron activadas por el amor en dos direcciones. Amor hacia el Padre, que le había dado la orden de dar al mundo estas cosas, y el amor al hombre necesitado de la revelación. Y el Marcos 6:34 dice, y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzaba a enseñarles muchas cosas. les empezó a enseñar. Tuvo compasión. Los relatos citados en Mateo y Marcos hablan del mismo evento en la vida de Rabí Yeshua. En Mateo dice que él tuvo compasión de la gran multitud y sanó sus enfermos. Y en Marcos dice que tuvo compasión de la gran multitud y comenzó a enseñarle muchas cosas. Así que el motor detrás del misterio del Mashiach, de dar poder y revelación al pueblo, fue el amor y la compasión que sentía por ellos. Así es que se obtiene la unción. Amor por el pueblo. La unción no es para yo ser famoso. No. Está equivocado. Coja y me pongan atrás y me tomen foto cada rato. No. Es para enseñar Torah y demostrar el poder de Elohim. No es para mi cabot, yo no tengo cabot, la cabot es para Hashem. Él no comparte su cabot con nadie. Nosotros somos voces, somos mensajeros enviados para enseñar la verdad de Emet. El mensajero no es más importante que el que lo envió. El jefe es el que lo envía, el que manda. Entonces es el que lleva todos los créditos. Nosotros solamente obedecemos lo que nuestro Creador nos ha ordenado. Mateo 20:34. Dice, entonces Yeshua, compadecido, les tocó los ojos y enseguida a sus alumnos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Bien, ahí está, ¿ves? Mira qué hermoso Rabí Yeshua. Rabí Yeshua sabe la humanidad, le duele la humanidad. No tienen que comer y no quiero despedirlos sin comer. No sea que se me desmayen por el camino.
Entonces, él quiere que ayunen, pero también quiere alimentarlos. ¿Eh? Entonces, le importa, tiene compasión. Yeshua tiene compasión. Rabí Yeshua tiene amor por el pueblo. Entonces, le importa si alguno se va a desmayar por ahí. Entonces, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobró la vista. ¿Movido a qué? Si usted ora por una cosa, sino ese es el motor, tiene que ser el motor de usted. No ser famoso. Si es famoso, porque ven la imagen del Hamashiach en ti, bueno, Baruch Hashem, pero él es el famoso, nosotros no. Si amamos a las personas necesitadas del conocimiento de la escritura y el poder de Elohim, vamos a buscar las manifestaciones del Lan Arruchanit, del Ruach HaKodesh, para poder suplir sus necesidades. El pueblo no necesita solamente conocimiento intelectual de la Torah. Por eso es que hay personas que se han sanado de cáncer en esta congregación. Baruch Hashem, bendito es su nombre. Está acompañado con la Torah y el poder de Elohim se ha manifestado. Verídico, emet, acá no, eso es una verdad irrefutable. Muchas personas, toda la Babacados, se ha demostrado no solo la palabra, sino también el poder de Hashem. Estamos alegres porque nos acompaña, porque si no es por él, estaríamos perdidos. ¿Ven? El pueblo necesita palabras llenas de Ruach HaKodesh, de vida, como está escrito en Yohanan 6:63. Yohanan 6:63. El Ruach es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son Ruach y son vida. Ruach y vida. Yohanan 7:46. Juan 7:46. Los aguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Si amamos las personas necesitadas de sanidad en sus cuerpos y liberación de los demonios, de los shedim, buscamos las manifestaciones espirituales para poder sanarla y liberar. Sanó a todos los enfermos. Expulsó los espíritus con su palabra y los sanó. Entonces, todo eso está completo. Usted estudia Torah y también tiene que estar con la autoridad para echar fuera a los demonios. No solamente yo, sino todo el que escucha. Todo el que escucha la Torah y que el Abba le ha dado la autoridad para echarlos. Y si no se va a tener que pedir ayuda de refuerzo y también ayuda a todos, a los que están orando en la comunidad. Pero eso es lo que se tiene que buscar. Porque sí, yo le voy a enseñar, le enseño todo, pero ahí están los demonios sentaditos esperando que los echen. Entonces, porque la gente dice, no existen, son energías negativas, sí existen. Lo que pasa es que nosotros le damos la entrada, nosotros le damos poder, le damos autorización para que se metan en nuestras casas. Por nuestra culpa es. Os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hechos 5:14 al 16. Dice, 5:14 al 16 dice, Sí. y los que creían en el Adón aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Kefas, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados por ruajim inmundos, y todos eran sanados. Entonces vean allí, Kefa, para que siquiera su sombra o radiación cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades alrededores en Jerusalén acudía trayendo enfermos atormentados por espíritus, por energías negativas, por Shedim, y todos eran
sanado. Entonces, el misterio del Hamashiach se revela en las 9 maneras de los espíritus inmundos. Entonces, hay que hacerlo. Tiene que ser como su maestro. Porque muchos dicen que siguen a Yeshua, a Rabbi Yeshua, pero yo no veo que hagan lo que hacía Rabbi Yeshua. Si usted sigue a Rabbi Yeshua, tiene que expulsar fuera demonios, tiene que levantar enfermos, con la ayuda de Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Así como Yeshua lo hacía con el poder de su papá, de su padre, así de Abba Kadosh. Entonces todos debemos imitarlo, imítelo, sigan sus pisadas y salgan a levantar muertos, ¿sí? Y muertos también espirituales, porque hay unos que están caminando y que no tienen Neshama. Entonces a eso también se refiere, no solamente a los que... Pero si el Abba te manda a uno, y el Abba te lo va a decir y lo va a hacer, de Rabbi Yeshua, porque un talmidín hace lo mismo que su rabino. Ser seguidores de Mashiach no es solamente seguir la Torah de Moshe, como él la siguió también es vivir la esfera espiritual de las manifestaciones sobrenaturales de la cual vivía. Necesitamos volver al Padre, buscando las verdades, las verdaderas manifestaciones del Mashiach, para que Él pueda ser revelado en el mundo. Necesitamos a través de nosotros, para tratar a los necesitados a través de nosotros. Entonces, cuando hablamos la Torah, de nuestras bocas tiene que salir el Ruah de la Torah, porque la letra de la Torah mata, pero el Ruah de la Torah da vida. 2 Corintios 2, 2 Corintios 3, 6. Entonces es muy bueno dar dinero y consolar a los enfermos, pero es mejor sanarlos. Es muy bueno enterrar a los que mueren antes de tiempo, pero es mejor resucitar. Mayores milagros que cuando sacó a Israel de Egipto. ¿Dónde está nuestro fuego para obtener las manifestaciones del Ruach HaKodesh? Estamos más interesados en decir las palabras hebreas correctas, que es importante, pero muchas personas se dedican solamente a eso, que el fluir bajo la unción del Mashiach. Hermoso, pero si no tienes Ruach, no te sirve. No te sirve para mucho. Tienes que estar bajo la unción de Él. Entonces, estamos más interesados en decir Ruach en lugar de espíritu, que en la misma esencia de las cosas celestiales. Entonces hemos caído en una trampa de fijarnos más en apariencias que en las cosas verdaderas. Y hemos dejado de anhelar los dones del Ruach HaKodesh creadas en lugar del Creador. Entonces es el tiempo de arrepentirnos. Hemos llamado la atención. Pues la gente, sí, todo en hebreo, todo chévere, hermoso, muy bueno. Pero se olvidan de los dones del Ruach HaKodesh, del entrenamiento, de la capacitación de Akadosh Baruj Hu. Necesitan las dos cosas. Entonces, la esencia del judaísmo no se encuentra fuera de Yeshua, sino bajo la unción de Yeshua. Esa unción fue la que inspiró la Torá. Esa unción fue dada a Yeshua. Esa unción es Mashiach. Es dada a todo aquel que cree en Yeshua, HaMashiach, conforme a las Escrituras Sagradas. Es tiempo de clamar, es tiempo de ayunar, es tiempo de orar durante horas hasta que el Mashiach nos prometió, porque estamos buscando las cosas de la mente en lugar de las del Ruach, en lugar de buscar la revelación que el Ruach está dando de la Torah. Estamos tragando enseñanzas intelectuales como si fueran palabras reveladas del cielo. Por esta razón algunos han salido de nosotros y ahora están negando a Yeshua. ¿Sí? Salieron del Ruach y cayeron en la mente. Prefirieron el árbol del conocimiento antes que el árbol de la vida.
Ay de nosotros si solamente predicamos palabras. Ay de nosotros si solamente aprendemos las cosas de memoria. Y repetimos como loro nada más. Ay de nosotros si vivimos una fe sin milagros. ¿Cómo el mundo va a reconocer a Yeshua si no mostramos que nuestro mensaje es verdaderamente mediante el poder de su Ruach? No tendría pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendría pecado. Pero las han visto. Y me han odiado a mí y también a mi Padre. 1 Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. No solamente en palabras, ¿eh? No caigan no malinterpreten este texto. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Elohim no consiste solamente intelectuales, ¿eh? A eso se llama. Sino también necesitas el poder. Sí. Entonces, primero cosa alguna, sino el Mashiach Yeshua, y a quien fue colgado, y estuvo entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruach y de poder, para que vuestra emuná no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestro esplendor. O sea, mi predicación no fue con palabras persuasivas, ¿eh? O motivacionales, como están de moda hoy. Ahora lo que sale es pura gente motivacionales, ¿eh? Con vuestra fe. La emuná shelema no puede descansar en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Akadosh Baruj Hu. La palabra de sabiduría de las cuales se habla 1 Corintios 12 no es una sabiduría natural, sino sobrenatural. Las manifestaciones del Ruach HaKodesh no son naturales, no son intelectuales, no son mentales, no son psicológicas, son sobrenaturales, son espirituales, son poderes espirituales que influyen sobre la mente y los cuerpos, pero su origen no es de carácter intelectual. El hablar en lenguas no es aprender un idioma nuevo, ni hablar en hebreo. Es una manifestación sobrenatural controlada por Ruach HaKodesh en todos aquellos que tienen hambre y sed de lo espiritual. Los dones de sanidad no son capacidades, no tiene control, sino donde tiene que ser controlada. Las manifestaciones espirituales son sumamente sobrenaturales, pero se canalizan en lo natural. Por esto las personas que son dominadas por su alma natural tienen una actitud crítica contra las manifestaciones, porque se guían por lo natural, porque no las pueden entender, no la entienden mentalmente y porque no quieren bajar su confianza segura en su propia mente. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach de Elohim, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que va a ver, va a decir, pero esto es locura, pero eso no menosprecia las profecías. Entonces las manifestaciones espirituales también son rechazadas y menospreciadas por la crítica. El mundo que odia el Ruach del Mashiach entre nosotros. No le importa no creer. El texto griego en 1 Corintios 8 al 10 está dividido o está dividiendo las 9 manifestaciones espirituales en 3 grupos, como está escrito. Pues a uno le he dado palabra de sabiduría, ¿qué más? A otro, palabra de ciencia según el mismo Ruach,
a otro emuná, por el mismo ruach, a otro dones de sanidades, por el mismo ruach, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de ruachim, a otros diversos géneros de lenguas. Ahí puede ser que en la congregación, en la Keilah, en la sinagoga, existe alguien que tenga alguno de estos, pero está dormido, no lo despierta. Pero tiene que buscarlo, y si no lo tiene, tiene que pedirlo. Sí o sí, en cada uno de los que están acá, de los que me ven, que son parte de la comunidad, tienen que buscar, ¿qué quieres que haga? Y ahí lo vemos. ¿Cuáles son los dones? Y lo va a ver cuando empiece a orar y estudiar la Torah. Ahí va a empezar. Y entonces interpretación de idiomas, discernimiento de espíritu, diversas clases de idiomas, otros, sanidades. La palabra griega que utilizaron acá, héteros, aparece 2 veces, traducción. Estas 2 palabras se dividen en las manifestaciones en 3 grupos, que corresponden a 3 divisiones del Mishkan. Es tremendo, ¿no? 3 grupos, a las 3 divisiones del Mishkan. Palabra de sabiduría por el Ruach, que está en la cubierta. Esto está en Shemot, esto es para que lo anoten nada más. Palabra de sabiduría por el Ruach, ese es uno. La cubierta, que está en Shemot 25, 17, 22. Palabra de conocimiento según el mismo Ruach, el arca. San Shemot 25, 10 al 16. División del velo, 26, Shemot 26, 31 al 32. La revelación de 1 Corintios 2, 25, 23, 29. 4. Dones de sanidades. Una hilera de 6 lejem, Shemot 25, 30 y Vaikra 24, 5 al 6. 5. Obras de poderes, otra hilera de 6 lejem, de 6 panes. Shemot 25, 30, Vaikra 24, 5 al 6. Profecía, las 7 lámparas, ahí está en Shemot 25, 37, 40. 7. Discernimiento de espíritu, la menorá, Shemot 25, 31 al 36, 29. 8. Diferentes clases de idiomas, El altar de bronce, Shemot 27, 1 al 8. Interpretación de idiomas, la fuente de bronce, Shemot 30, 17, 21. Ahí está completo ya. Entonces son cada utensilio, cada cosa. Por ejemplo, la cortina, ahí tiene una profecía. Palabra de sabiduría, ya está dentro del arca. Está dividido ahí los 3. Entonces eso es importante saber, los dones de Ruach HaKodesh. El radio da deseo por los bienes materiales, es deseo por satisfacer la conciencia del cuerpo. 2. Deseo de recibir respeto por tener estatus social. Quizás este tipo de deseo sea más elevado que el anterior, pero a pesar de ello nos sigue uniendo al plano físico y de la conciencia del cuerpo. 3. El deseo más elevado. Deseo por conectar con la luz del Creador. El deseo por buscar la espiritualidad. Deseo de satisfacer las necesidades de nuestra alma. Rabbi Luria dice lo siguiente. En la Akdamá de Tefilá Amidah, que esto significa que cuando rezamos, oramos, lo hacemos por las necesidades del alma y no por las necesidades del cuerpo, ya que muchas veces lo que quiere el cuerpo no necesariamente es lo que quiere la Neshama. Por esta razón la humanidad no se divide entre raza, idioma o color,
No se divide en eso. No importa el color, la raza o el país donde esté, sino en deseo. ¿Qué desea usted? ¿Desea cosas materiales? ¿Desea estatus social? ¿O desea el nivel más elevado de todos los deseos? La humanidad se divide entonces, no se olvide, 3 clases de deseo. Por lo tanto, dime qué deseas y te diré en qué nivel de conciencia deseo conocer a Hashem. Conocer su camino y qué le gusta a él. Entonces ya estás en otro nivel. Dime con quién, qué es lo que deseas y te diré qué nivel de conciencia tienes. Dentro del deseo de tu corazón está la clave para crecer espiritualmente, pues el crecimiento material es limitado, pero hay un crecimiento que no se puede ser frenado y no es limitado. Este es el crecimiento espiritual que solo se logra con Ruach HaKodesh y no hay otra forma. No hay otra forma. El cuerpo es finito y tiene fecha de caducidad. Ojo, no se crea, hay gente que anda por ahí, para acá y para allá, y piensa que este cuerpo no tiene fecha de vencimiento. Y se ríen de las personas que ya son mayores de edad. Ay, mira, ve, tiempo presente. Por lo tanto, la persona, a través de seguir las pisadas de Yeshua, tiene que nutrir su alma, nutrir ese deseo de su conciencia, para así crecer en ad infinitum, porque como hemos estudiado la anatomía del alma, es aquí que nosotros somos una extensión de lo infinito. Recuerden lo que dice Bereshit, es aquí que Hashem formó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué es entonces la imagen y semejanza? Si los principios fundamentales del judaísmo es que cada uno tiene cuerpo y no tiene imagen, ¿por qué dice acá a su imagen y semejanza? Pero usted dice, está una oración, recuerden lo que dice el Rambam, que Hashem no tiene cuerpo, ni mano, no sé, forma humana, Hashem. Yeshua que es infinita, así también nosotros contenemos en el cuerpo una energía infinita llamada Yehidá. Este quinto nivel del alma llamado Yehidá viene de Yihud, que es la unión, la unidad, y esto es el aspecto más interno de nuestro ser. Entonces encontramos la chispa de Akadosh Baruj Hu. Rabbi Luria dice que el deseo supremo que tuvo Akadosh Baruj Hu en el principio fue el hacerse una morada en este mundo físico, en esta realidad, en este cuerpo. Y hay 3 tareas espirituales en las cuales el yudí tiene que enfocarse en su camino. 1, no se olviden esas tareas. La abodá, el servicio a Hashem, la tefilá, el rezo. El Rebbe Nachman de Breslov dice que la tefilá es lo único que nos puede conectar con la luz del Creador. ¿Qué es más? 120 obras, buenas obras, actos de compasión, bondad, actos de compasión y bondad a aquellas personas que nos rodean. 3, Talmud Torah, Bemazé Mitzvot. ¿Qué es Talmud Torah? Estudio la Torah. ¿Qué es Mazé Mitzvot? Hacer o practicar los mandamientos. Esto se refiere entonces Talmud Torah al estudio de la Torah, y Mazé Mitzvot, el cumplimiento de lo que estudia, porque ¿qué te sirve si lees y no tienes el poder para hacerlo? Por eso está acompañado de 2. ¿Por qué en primer lugar el Talmud Torah? ¿Por qué se coloca acá? Los sabios dicen que es importante primero el estudio de la Torah y luego el cumplimiento de las mitzvot, tal como nuestro Rebbe Yeshua nos enseña, porque en base a y si en verdad amamos a nuestro Rebbe Yeshua, debemos seguir sus enseñanzas. Sobre esta halajá, como ya hemos explicado en las parashot anteriores, sobre escudriñar. Por eso él dijo, primero, ¿qué dijo él? Escudriña, estudia Talmud Torah, después lleva por obra.
Porque ¿cómo vas a saber llevar por obra algo si no lo estudiaste? Escudriñar en hebreo es diferente, ¿no? En hebreo, su infinitivo es likhon, eso es escudriñar. Likhon, que se está refiriendo a examinar, a inquirir, probar y descubrir. No leer por leer, sino inquirir, examinar, probar y descubrir. Tiene que descubrir, porque si no, no estás escudriñando. Pero si lo leí como 1000 veces del Salmo tal, ya que usted se lo sabe, porque he escuchado a gente que dice, ay, pero ¿qué es eso de leer Salmo y Salmo, el mismo Salmo? Y bueno, véngase y siéntese. Vamos a ver letra por letra, palabra por palabra, a ver qué consiguió. ¿Usted está inquiriendo, probando y descubriendo? ¿O solo lee como loro nada más? Hay tradiciones, hay costumbres, para que muchas personas se tornan pesadas, ¿ve? Y es más, dentro de la religión judía han surgido sectas y religiones alternas con la filosofía de que hay que aligerar las prácticas religiosas, ¿sí? Y todavía peor, dicen que el Antiguo Testamento, así le dicen, está lleno de leyes que someten a los hombres y le quitan su libertad solo por gracia. Eso es pensamiento e interpretación de hombres. Sí. Esto quiere decir que Akadosh Baruj Hu solo, mira lo que piensan estas personas. Ellos piensan que Akadosh Baruj Hu solo hace favores sin que se tenga que cumplir ninguna ley. Mira, pónganse a pensar. Solo como Aladino. Froto la lámpara, dame milagros y milagros y yo no hago nada. Me voy a calentar bancos a un lugar. Yo no hago, no, yo soy salvo por gracia, sí. Pero la fe sin obra es obras de bondad. Esos son mandamientos. Hay que inquirir, hay que descubrir, hay que probar, examinar la Torah. Esto dicen ellos. Entonces, solamente me hace favores, pero no tengo que guardar nada. Ninguna instrucción escrita en la Torah. Para esta religión, la persona puede hacer lo que quiera, comer lo que se le atraviese, pues ya el Antiguo Testamento pasó de moda. Así que cómete lo que te venga, amigo. Vístete como quieras. No importa, Él conoce tu corazón. Entonces, ya pasó de moda, es antiguo, es arcaico, Hasbe Shalom lo aleno. Y así tergiversan las palabras de las cartas del rabino Pablo o rabino Shaul. Han Botkin, no escudriñan con presteza, no comprueban con avidez, y ese deseo genuino de vina, de entendimiento, que solo puede venir de lo alto. Santiago, Jacob 1.17. Jacob, Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Abba de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay sombra de variación, no es que hay. Creé el Humash y ahora ya no está válido el Humash. Hay unas cosas que no se pueden hacer porque no hay Beit Hamikdash, porque no hay templo, pero hay otras cosas que están vigentes, pero no quiere decir que están abolidas, sino que no se pueden. Pues ellos no cometen asesinato, tampoco pecados capitales en general, y esto está hablando de personas íntegras, serias, no mediocres, que ni siquiera saben dónde están parados, y cometen con avidez toda clase de iniquidades, sin tener temor al cielo, tanto que el Teilín 50, verso 16 dice, ¿qué dice? Dice, pero al malo dijo Elohim, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Mira lo que dice, pero el impío le dice,
¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues esta clase de personas aborrecen la corrección, echan a sus espaldas las palabras del pacto sagrado. Estas personas necias no sino de personas que de verdad creen estar en la perfecta voluntad de Hashem y piensan que la Torah fue abolida. Y es más, no comprenden el pasuk que dice en Colosenses 12, 14 al 15. Colosenses 2, 14 al 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no éramos contrarias, quitándolo en medio, clavándolo en el madero y despojando a los principados y a las potestades, los subió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Qué anuló? El acta de los decretos, no la Torah. Aquí no dice anuló el Humash, para que tú hagas y comas de todo. No. Para que pisotees los claros. El Pasuk 8 dice, mira que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de los hombres, conforme al elemento del mundo y no según Mashiach. Cuando el rabino Shaul habla mal de algo, está hablando mal de los inventos de hombres, no de la Torah, no del Humash, no del Tanakh completo. Está hablando de los inventos de hombres, de filosofías de hombres. Por ahí usted va a encontrar filosofía de esto, filosofía de aquello. No, pero a mí me parece, eso es filosofía, le parece a él. Pero como empezamos la parashá, a ti te parece, pero acá seguimos conforme a lo que el Abba le dio a Moshe, bajo apercibimiento de la ley. Pues todo aquel que está bajo la ley está condenado por ella. Pero a través del sacrificio perfecto del Cordero Elohim, sin defecto, dejamos allí todos nuestros delitos y pecados, y por lo tanto se anula el acta de los decretos, no el Humash, sino el acta de los decretos, que nos es contraria, y somos puestos en libertad para así poder rectificar, no para ser libres para hacer lo que se me da la gana. Es decir, somos despojados de los deseos bajos de la naturaleza pecaminosa y nacemos de nuevo. Somos regenerados con el sacrificio del madero. Se permite que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar a una vida moral y físicamente ordenada. Eso es lo que Rav Shaul nos enseña aquí. Jamás nos dice, uses, no comas, no toques, en un sentido abrumador. Hay cosas que dicen los hombres que no están en la Torah. No uses, pone un ejemplo, no uses, no toques, no esto. Por ahí hay un ejemplo, que les voy a poner un ejemplo. Por ahí hay unos lugares, una secta, en donde le prohíben a la mujer arreglarse o afeitarse. Sí, hay una religión así. ¿Y dónde aparece eso en la Torah? Eso no aparece. Dicen, no, que la mujer tiene que parecer un mono. Sí, en serio, aunque usted no lo crea. Usted no me lo cree y entonces hacen competencia de quién. No, no dice eso. De ninguna manera. No está escrito eso. Entonces, a eso se refiere. Eso es un ejemplo, hay un montón. Hay un montón. Hay uno que dice que no cantes en Shabbat, porque estás creando notas musicales. Entonces, que se va a quedar en la oscuridad, sentado en un rincón, y no va a cantar porque crea notas musicales. Entonces, eso son, ¿dónde aparece eso? En el Teilín no dice eso, dice Mismor. ¿De qué? De Shabbat. Tok Leodot. Ese es un Teilín para Shabbat, es un cántico de Shabbat. Entonces, ¿qué me estás diciendo ahí? La dona, inmóvil. Entonces, no, eso no es Torah. Por eso dice, no toques, no comas, no uses, no esto. Pero ahí, eso, conforme a los hombres. Conforme a los hombres.
añadiendo más cargas a lo que ya establecido por Hashem. Ojo, solo traen kilipot, solo traen ciertas disciplinas, pero si alguien no las discierne, pues no tendrán valor contra el Yeser Hará, contra los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si algo, Akadosh Baruj Hu da, es para usarlo como herramienta para su honor, no para que estemos unidos a Hashem, es unido al Mashiach, y así podemos elevarnos y no busquemos esos atajos. Si en verdad estas religiones saben que no se debe quitar la vida al prójimo, sí, lo saben, pues en las 10 palabras lo prohíben y no lo hacen. Ellos no quitan la vida porque están en las 10 palabras. Pues también en esas mismas líneas, según esta parashá verdadera, fue escrito que deben guardar el Shabbat. ¿Y por qué sacan eso? Y eso no quieren cumplir. De esta forma, toman las sagradas escrituras eternas. En realidad es eso, pues están faltando el respeto a la instrucción que Boreolán, Abba, Melech Haolam, dio a Moshe, como dice el principio, según lo que se le dio a Moshe, según lo que Abba Kadosh le dio a Moshe. Y de allí parte la falta de respeto a la autoridad, la cual mucho se ve hoy en día. Muchos se creen sabios y sin embargo son necios, pues solo andan detrás de lo material, de la fama, de lo que se ve, y están despreciando al Rey de Reyes, el Creador del universo. Pero esto ya tendrán su paga. Hashem es amor, pero también fuego consumido. Lo que desean es vivir bajo su confort, y esto es lo que resalta Rabbi Shaul cuando dice: soy despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Muchos solo buscan comodidad, confort, pero si viene un pensamiento que los somete y controla muchas áreas de su vida, es allí que no desean eso. Y por esa razón se inventan una nueva religión, o una falsa doctrina, o enseñanza, para que me entiendan. Y bajo su falsa espiritualidad dicen: estoy bien sin tantas prohibiciones. Ellos se imaginan que está. Y usted le pregunta: no, yo estoy bien, me fui, hice lo que quise, no hay muchos mandamientos allí que no me gustan, yo estoy bien. Y tú le preguntas: ¿cómo está fulano? No, está súper bien. Y usted lo ve y da mucho que pensar. Porque yo vi un grupo por allí que todos son profetas. Y por ahí Irma ya sabe muy bien, todo es profeta, profeta tal, profeta este, todo, no hay ningún ministerio más, todos son profetas, todos profetizan. Entre comillas, de esas religiones que se inventan todo tipo de enseñanzas nuevas y doctrinas y sugestionan a las masas que caen tras estos charlatanes, bastante. El ser humano por naturaleza quiere hacer a un lado las leyes, y sobre todo hoy en día, donde el espíritu de engaño lleva a repudiar la fe, porque según ellos o ellas, personas famosas, dicen que hay que cambiar las cosas en las Sagradas Escrituras que son hechas para seres extraterrestres, pues los seres humanos son según extraterrestres. No, en serio, que usted no lo crea, eso pasó por ahí por las noticias. El mismo ser humano caído, quien hoy culpa de todo a alguien más por todo lo que sucede en la vida, culpa a las redes sociales por su adulterio, culpa a la política porque no estudió y no tiene una buena economía, culpa a la religión del caos que hay en el mundo, pero todo eso es solo una excusa para no tomar responsabilidad, que en el sentido común de cada ser humano está el hacer el bien, y ser ató, pero no desea hacer el bien, pues ya se ha corrompido
como animales irracionales. Se ha unido a demonios y han sido tomados completos por el Yetzer Hará. Y esto lo hacen a sabiendas, no porque perdieron la razón, solo porque hayan placer en la maldad. Pero ojo, esto no es maldad como deporte. Separen esto. Los que hacen como deporte saben lo que están haciendo y les gustó la cosa mala. Les gusta, no porque son débiles, porque les gusta. No hacen resistencia, les gusta. Y no son enajenados. Una persona así enajenada tiene otras características. Los enajenados han sido tomados intelectualmente por Shedim, pero estos se complacen en su maldad. Sepárelo. Ahí está enajenado. No. Hay uno que se complace en su maldad. El enajenado, ¿sabe qué? No se baña. No se baña. Es una persona que usted lo ve ya hace muchos años que está sucio. Pero estos no son enajenados, entonces andan bien arregladitos y les gusta hacer maldad por ahí. Cambian de color según la ocasión. ¿Sí? ¿Ve? No confunden. ¿Sabe quién era un enajenado? El endemoniado de Gadara. Era un enajenado. Ese era un enajenado. Agarran ese ejemplo y véanlo bien, para que no me inventen. Mira que él está enajenado. Está haciendo cosas malas. Ese no es un enajenado. Ese es uno que dejó que se metan y le gusta la maldad, se complace en la maldad. Sabe muy bien distinguir qué es lo bueno y malo, saben la Torá. Y tienen un espíritu de rebeldía contra Boreolán y se burlan de la autoridad. Pero Adonai Sebaot los castigará, pues se dejan llevar por sus sucios deseos y no respetan la autoridad. Y estudien muy bien esta porción para identificarlo. Ojo con eso. Pero hoy no, el enajenado no sabe ni lo que está haciendo. Y no sabe ni dónde está como en una cárcel, no tomaron el control de su vida completamente. Pero esto es su intelecto nada más. El otro sabe, se sabe la Torá, te la recita. Hasatán se sabe la Torá. Y no porque se sepa la Torá es algo. Debemos hoy estudiarla, escudriñar la Torá y practicarla, llevarla a la acción. Los demonios creen, se saben la Torá, pero no obedecen. La Torá no la obedecen. Hacen otros trabajos, pero no guardan la Torá. ¿Qué es más importante? El filosófico, que en realidad no va a manifestar toda la bendición que hay cuando accionamos y hemos aprendido. Santiago 1, 23 al 24. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida de cómo era. Ahí lo vemos. Entonces Rabbi Hadluria dice que el estudio de la Torah genera ormaquí, una luz circundante, pero cuando ponemos por práctica ese estudio, se vuelve esa luz circundante, una luz interna. Por lo tanto, lo que es teórico se vuelve devuelve realización, y allí es donde hay bendición. Que sea agradable delante de ti, Hashem, la obra de nuestras manos. Si no hay obra en nuestra vida, no hay fe. Si no hay obra en nuestra vida, no hay fe, no hay emuná. Pues solo oímos, pero no accionamos, no obedecemos.
como dice Jacob, conocido como Santiago, 2, verso 17. Dice: así también la emuná, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, si en verdad creemos en Akadosh Baruj Hu, haríamos lo que él. Otras solo tienen nombres de que viven, pero están muertos. Los demonios creen y tiemblan. ¿El borracho cree? Sí. El que mata cree, puede creer, sí. Pero ¿por qué no le obedece? No le creen a él. Creen que existe, pero no le creen a su palabra. Otras solo tienen nombre de que vive, pero están muertos. Cuando Moshe Rabbeinu estaba en Har Sinai, no solo creía en Hashem, sino que tenía certeza en él. ¿Sí? Él cree que existe y también tiene certeza en todo lo que él dice. Por eso la fe genuina es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues eso es tener esperanza en las cosas que no vemos, pero que son verdaderas. Por esta razón llevamos a la práctica la observancia de la Torá. ¿Cómo podemos optimizar los mandamientos que se llevan a cabo en el templo? Hay misbot para hombres, hay para mujeres, hay para los levín, ¿ve? Que los levitas, hay para los kohanim, hay mandamientos para reyes, mandamientos para esclavos. Vean que los 613 se comparten. No es que yo guardo los 613, ojo con eso. Aquí guardamos 613, es mentira. No, hacemos un conjunto. Yo no guardo los mandamientos de la mujer. Hay mandamientos para mujeres, para hombres, para levín, para kohanim, mandamientos para reyes, para esclavos, para siervos. Entonces, de los 613 mismos de la Torá, no cumplimos con todas. Sin embargo, con las pocas que son aplicables hoy en día, pueden salir a capites y tienen ahí bastantes ramitas. ¿Qué hacer para que la persona conecte con el verdadero deseo del alma, que es el deseo de cumplir misbot? Debemos comprender que muchas veces lo que quiere el cuerpo no es lo que desea el alma, y lo que quiere el alma no es lo que quiere el cuerpo. Tiene que entender eso. Pero por eso Rayol dice: con mi alma yo amo la Torah, pero la ley del cuerpo me hizo otra cosa. El cuerpo desea liberarse de las leyes, quiere liberarse de las misbot, quiere la comodidad. Yo hoy no voy a orar, yo me quedo dormido. En cambio, el alma quiere estar cumpliendo constantemente, y ahí hay una guerra. Por eso que dice el cuerpo, como dicen en la débil, el cuerpo es enfermizo. Ay, hay que estudiar más, hay que prestar. No sean como loro. Y el cuerpo y el alma es la que está presta todo el tiempo. Eso lo dijo Yeshua. La verdad que el cuerpo es débil, pero el espíritu, dice allí, está siempre dispuesto. Por favor, estudie. Porque no es que a veces el cuerpo quiere dormir y el alma, ¿qué quiere? Quiere orar, quiere comer alimento espiritual. El cuerpo desea liberarse de la Torá porque quiere la comodidad. En cambio, el alma quiere estar cumpliendo constantemente. Allí siempre está presta para eso. Ahí hay una: hacer o no hacer. Ya el hacer es bendición, pero no solo se debe limitar en el hacer, sino se hace con simja. Jajamín dice con alegría que ¿por qué se destruyó el Beit HaMikdash? Porque la generación del segundo templo no bendecía antes de estudiar la Torah. Los mefarshim nos explican que los Yudim de aquella generación estudiaban Torah, pero no bendecían, porque para ellos el estudio de la Torah ya era una acción que pesaba.
Así, vamos a estudiar. Otra vez. Ya vienen las cosas de preguntas y respuestas. Cuidado con eso. No, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que a mí, esto en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Hashem, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo alegre? Cuando signifiquen los dos. Ahí vamos a ser alegres. Cuando se unifica el cuerpo y el alma. Y que los dos sigan la Torah. Eso está en Romanos 7, 14, 25. Cuando una persona deja de bendecir por lo que hace, es porque ya no lo disfruta. Quizás hay veces que nos agotamos, donde el cansancio nos gana, pero cuando te encuentres en esa situación, tienes que hacer Shaharim Minkai Arbi, tienes que prepararte para cada festividad, o preparar para Shabbat haciendo la Jalot, no importa que te sientas cansado, o las comidas especiales de Shabbat. Uno de los mayores defectos de los seres humanos son y someterse a un rezo diario donde dice las mismas cosas, piensa que eso es monótono, y esto sucede por no tener conciencia en lo que estás haciendo cada día. Siempre estará el espacio donde puedas expresarte con tus palabras. Sí, hay un espacio. Después usted puede expresarse con sus palabras, pero primero hay unas oraciones que son correspondientes a los sacrificios que se hacían todos los días. Esos son los sacrificios. Lo demás lo va a hacer usted personalmente. No, ya oré con el grupo, ya no. Ahora usted hace su personal solo. Siempre va a haber un espacio para expresarse con sus propias palabras, pero si es guiado por el Ruach HaKodesh. ¿Qué le lleva a orar con fe? Sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí vemos nuestro rey nos enseña, lo que nos enseña es a no repetir palabras sin intención, sin cabana, sino en sinceridad de corazón, con corazones humildes y con bitajón. Es decir, una relación entre padre e hijo, una relación de amor y confianza. No significa en perdón y mucho más. No está hablando de palabras que no están conectadas con la Torá. Palabrería. Todo aquello que no está conectado con la Torá, con los profetas, con el Teilín, eso es palabrería humana inventada. Fulano te clamamos, fulano te clamamos. ¿Y de dónde inventaron esa oración? Fulanito te pedimos y fulano dame tal. Y no le nombran al agua, sino a fulano, a Juancho, a Pedro y a cualquier persona, menos a Kadosh Baruj Hu. Y todo sin intención, y no a eso son las palabrerías. ¿Y dónde aparece esa oración? Dejen de orar, inventen. Por Ruach HaKodesh y Bodedut, excelente, pero por Kadosh Baruj Hu.
Rashi aún nos enseña, Efesios 5:19. Ahí nos dice, para que no digan que yo le estoy inventando. Hablando entre vosotros con Teilín, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Adón en vuestro corazón. Con cánticos, acá la Reina Valera dice con himnos, pero acá cánticos, ¿qué? Con Teilín, que canten con melodías a Adonai. Aquí le da el ejemplo. Aquí no se está refiriendo al himnario de gloria de Sión, ¿ve? O de triunfo. Aquí se refiere a los salmos, a los Teilín. Cuando dice himnos, se refiere a exaltación, a Teilín judía, justamente para referirse a los salmos. Un ejemplo es el Teilín 136. También encontramos el Jalel completo, que se compone de los salmos 113 y 118 y se recitan en grandes celebraciones. Entonces, ¿cómo podemos someter la conciencia del cuerpo a través de la conciencia del alma? ¿Cómo será eso? Shemot 35:27, Éxodo 35:27. Los líderes trajeron las piedras. 35:27. Los líderes trajeron las piedras de Joam y las piedras para los engastes del efod y el pectoral. Los príncipes de Israel trajeron las piedras de Joam y las piedras para el engaste. Nun, Shin, Al, Men. Nos falta una letra. Yo. En un principio los presidentes o príncipes, al realizar su trabajo espiritual, hicieron Heshbonot, hicieron cálculos en su abodad a Hashem. Ellos dijeron arrogantemente que los israelitas traigan todo lo que se está pidiendo, oro, plata y cobre. Lo que haga falta nosotros lo colocamos. Así dijeron. Esto fue como diciendo, vamos a ver para qué les alcanza, traigan lo que puedan. ¿Puedes con 300? Ok, yo podré con más que eso. Puedes con 3.000, yo con 7.000. Vamos a ver hasta dónde llega. Así pensaban ellos, los Nesim. Esto eran importantes. De oro, plata y cobre, las telas preciosas. Dijo Moshe Rabbeinu, paren. Ya es suficiente. ¿De dónde sacaban tanto? Paren, ya es suficiente. Porque dicen, no Mizcán, sino que ya habían superado la meta fija de los recursos que se iban a recolectar. Cuando se enteraron los príncipes, los Nesim, allí se dieron cuenta del gran error que habían cometido. ¿Cuál fue el error que cometieron? Ante una misma de la Torá, ante un servicio espiritual, no debes hacer cálculos. No debes hacer cálculos. Eso es un error que se comete. Hacemos cálculos, pero en el camino espiritual de la Torá no debemos hacer cálculos, pues debemos hacer las cosas con alegría de corazón, no con cálculos. Enorme el poder de contribuir con la obra espiritual. Muchas personas no pueden comprender esto, pero aquellos que tienen un sentido espiritual despierto saben que construir para el lugar de estudio de la Torá, para comprar un terreno, para materiales para edificar un Beit Mikdash, para la compra de una cortina o el sustento de los estudiosos de Torá, es un gran mérito, una gran oportunidad de recibir multitud de bendiciones. Muchos jajamín dicen que hay méritos que tal vez se pueden perder por causa de transgresiones, pero los méritos de una persona que ayudan a la difusión de la Torá, estos permanecen para siempre. Y cuando no tengan una agenda oculta, en cuanto no tengan una agenda oculta que se generó porque hicieron cálculos, porque hicieron Heshbonot. Ahora, cuando te preguntas, ¿qué me conviene más? ¿Rezar o rezar en la mañana? Y piensas que si rezas
vas a estar cansado durante todo el día. Entonces toma la decisión de quedarte en tu cama descansando. Y déjame decirte que ese cálculo que tú estás haciendo te va a privar de Parnasá. Te quedaste por quedarte. Te va a privar de Parnasá, que ya estaba destinada para tu vida. Muchas veces oramos repetidas veces por una necesidad y nos puede parecer que Akadosh no contesta nuestras oraciones, pero lo que tú un Shaharit o un Minká no rezar. Y lo increíble es que allí la cuenta vuelve a cero, aunque no lo demos cuenta, pero en el mundo superior hay Hezbonot, hay cuentas que sí se manejan. Uno dice, si quieres hacer reír a Elohim, cuéntale tus planes. ¿Quieres hacer reír a Hashem? Cuéntale qué tienes planeado para mañana. Y se va a reír. Es decir, vamos, cuéntame qué vas a hacer mañana. ¿Y qué más? Si nosotros reveláramos nuestros planes a Akadosh Baruj Hu, ¿le haríamos llorar? ¿Acaso no querrá darte plenitud? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu desea darte todo, pero nuestras vacías son finitas? ¿Cómo puedo hacer una vasija infinita? Estas vasijas se crean a través de las acciones con alegría, con Simjá. No es lo mismo rezar a estudiar por obligación, porque lo que tienes que hacer es con alegría. Alegría trae dos cosas, al Hamashiach y el pensamiento de Elohim. Por eso dice, estarás verdaderamente alegre. Entonces, vas a estar alegre. Te vas a llevar alegre. La fiesta de Pesach alegre. Ay, ya viene Pesach. Hay que limpiar. Hay que comer matzá todos los días. Fiesta de Pesach. La mitzvot con alegría despierta la chispa de HaMashiach dentro de ti. Por lo tanto, ya no buscará la plenitud en el primer o segundo deseo, sino buscará en plenitud en el tercer deseo, que es anhelar la luz del Creador. También Shinká es la raíz de la palabra Mashaba. Mashaba, no se olviden, Shinká es la raíz de la palabra Mashaba. Machshava, la cual también es pensamiento. Esto significa que cuando una persona piensa en todo lo bueno, lo amable, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, sea en virtud y hay algo o es digno de alabanza, en eso pensar, Machshava. Entonces, cuando una persona tiene pensamientos positivos de Torah, eso va a mantener. Las mitzvot son oportunidades que tenemos para recibir la luz del Creador. Por esto el Rebbe Yeshua dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yohanan 14, Juan 14, 15. Luego continúa el pasú de allí, 21, de ahí donde estábamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Pasú 23 y 24. Y respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído de mí, no son mías, sino del Padre que me envió. Haremos morada en él, haremos mizcán en él. El que no me ama no guarda las palabras, y las palabras que habéis oído no son mías. Yeshua dijo que eso no es mío, eso es del gran amor. Y también por emuná. En la Tefilá Midad damos 3 pasos hacia adelante para ingresar a Israel, Jerusalén y el Kodesh Kadashim. ¿Cómo damos esos 3 pasos? Primero, adelantamos el pie derecho y luego adelantamos el pie izquierdo y emparejamos. ¿Por qué dar 3 pasos antes de la Tefilá de Amidad? Primero es el pie derecho
para darnos a entender que la persona debe tener iniciativa para hacer las cosas, y siempre la derecha representa iniciativa, la izquierda entonces le sigue. Vean eso, Camino al Nix, dice el Shulchan Aruch, que la persona debe ir rápido, no arrastrando los pies, corriendo. Cuando uno va a orar, vamos, hay que orar, hay que estudiar, corriendo, no arrastrando los pies, sino con rapidez, en señal de que tienes deseo de cumplir. Poderoso. Es aquí que correré a tus aposentos para contemplar la hermosura de tu Kedushá. Aquí dice, me atrasaré horas, dice acá. No sé sus versiones, cuéntenme. Dice, Barejina Shid, mi alma te alaba. He aquí que correré a tus aposentos. Dice su versión es lo mismo. Si no se me... hola, hello, se despertaron. Correré a tus aposentos para contemplar la hermosura de tu Kedushá. El Shir Hashirim utiliza la misma expresión, correré detrás de mi amado, dice el Shir Hashirim. De esta misma forma, debemos correr al Nix, al 15, hacia el lugar de oración. Como dice Hafez Haim, famoso Hafez Haim. Quien corre hacia el Nix, evitará correr al hospital. Con cada acción nuestra vamos a estar eligiendo dónde conectar. Cuando una persona es llamada a leer la Torá, no se retrase. Vamos a ir corriendo. Rápido, terminó Shabbat, ya me tengo que preparar para leer la Torá. Es un privilegio grandísimo. Los que leen la Torá lo toman como algo importante o como, sí, después. Cuidado con eso. Porque eso trae parnasá, protección, cuidado. Todo está allí. Como trates, seré con quien seré y así seré. Yo seré como de acuerdo a usted. Me voy a encargar de tus problemas, pero primero usted se encarga de las cosas del agua. Pero si tú te encargas de tus problemas, vas a tener más problemas. Hay dos acciones en el Nigd que se hacen con el Sefer Torah. Cuando extraemos el Sefer Torah del Ejal HaKodesh, lo corremos y según los sabios israelíes es bueno recorrerlo. Pero un poco rápido hacer la vuelta. Pero siempre para que la persona pueda acercarse a la Torah. Pero al sacar la Torah lo hacemos rápido y con cuidado para mostrar que tenemos la voluntad de cumplir la mitzvot con velocidad. Esto es señal de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo con alegría. ¿Cómo regresamos la Torah del Ejal HaKodesh? Cuando termina la lectura, lo hacemos de manera lenta. Como diciéndole a Kadosh Baruj Hu aquí que nos está costando retornar la Torah legal. La mejor tefila es aquella que se hace de mañana, muy de mañana. Antes que, entonces aquella que se hace antes de la salida del sol. No deje que salga de un sinfín de bendiciones. Nunca se arrepentirá de haber rezado 3 o 2 horas, 4 horas, sino que se sentirá alegre al vencer al Yeser Hará y a la pereza. Sí, en esta parashá Kadosh Baruj Hu exalta a un varón que fue el arquitecto, fue el constructor del Mishkan, un jovencito que según la Torá fue lleno de Ruach HaKodesh. Este jovencito fue el encargado de elaborar todos los utensilios del sagrado Mishkan. Shemot 35, 30 y 31, ¿qué dice? Dijo Moshe a los hijos de Israel: vean, ha proclamado Hashem el nombre de Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo llenó de Ruach
de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento, y con saber sobre toda artesanía. Un artista, ¿eh? Él colocó como ejemplo cuando recibió estos 3 espíritus. ¿Qué hace un jovencito hoy en día a los 13 años? ¿En qué está pensando? Quizás en jugar fútbol, en ver programas preferidos en chicas, etc. No todo seguro, hay muchos jóvenes temerosos de Hashem. Bezalel ya a esa edad había recibido Jumá, Biná, Betebuna, sabiduría, entendimiento y perspicacia. Este joven honraba la memoria de aquellos que habían abierto una apertura, que se habían esforzado. Por eso siempre en la Tefilá Midá, antes de pedirle a Hashem por nuestras necesidades, primero decimos Elohei Abraham, Elohei Jad, Elohei Jacob. Y esto es para que tengas el entendimiento de que tú no eres el que abre las puertas del cielo, sino nuestros antepasados abrieron las puertas del cielo. Este pasaje de la Torá no está el linaje de Bezalel ben Hur, de la tribu de Judá. Cuando analizamos los ancestros de Bezalel, nos damos cuenta que eran siervos de Hashem, personas rectas e íntegras. Y la característica era que no hacían cálculos en su trabajo espiritual, no las pensaban al hacer misbot, no hacían cálculos, hacían nada. Ur fue el varón que valientemente se opuso a la construcción del becerro de oro. Por eso, por los Eres Ra, Ur se opuso a ello. En mérito, este mérito ni siquiera tuvo Aarón a Cohen. En el Midrash Shemot lo dice. Luego de que Ur se opusiera y pidió esperar a Moshe Rabenu, los Eres Ra tomaron piedras y lo mataron. Esto no aparece en la Torá, pero sí es tradición. Asimismo, ese nivel de Mesirut Nefesh, que es el sacrificio del alma, o sacrificio por el bien común, que también lo vemos en Yeshua, nuestro Rebe, un sacrificio por la humanidad. Entonces vemos Mesirut Nefesh en Ur, y a causa de este mérito permitió que uno de sus descendientes tuviera Ruach de sabiduría. Bezalel de la tribu de Judá. ¿Y quién era de Judá? Yeshua. Judá ben Jacob no hacía cálculo, simplemente cumplía. Y esto lo podemos encontrar en Bereshit 38, donde relata la historia de Tamar, su nuera, y los hijos que tuvo con ella, de quien vendría la descendencia de Mashiach. Judá se humilla y reconoce todo lo que allí había pasado. Muchos líderes son descubiertos. Aquí podemos ver que nuestros padres, por pequeñas acciones, benefician grandemente a todos sus descendientes. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, estaban amenazados por los egipcios que querían quitar la vida. Enfrente tenían el Yan Sud, y está escrito que Akadosh Baruj Hu les dijo a Moshe y a los hijos de Israel: ya no clamen a mí, mejor avancen con certeza. Y en ese momento las tribus se miraban unas a otras y decían: ve tú, echándose la responsabilidad uno al otro. En ese momento Nashon ben Aminadab, de la tribu de Judá, fue el primero en cruzar el mar con gran confianza, con gran emuná. Y el Midrash relata que cuando él se sumerge en el agua, en el último momento se abre el Yan Sud. Por ello, Jajamín dice que la certeza de Nashon ben Aminadab, sus antepasados, quienes les enseñaron algo para seguir por este camino de la Torá. Creer en Hashem es la clave para recibir Jomá Biná Betebuná. El Meshech Jomá nos enseña
que fue la entrega de Judá lo que fortaleció a los judíos en las épocas donde su vida era amenazada por sus creencias. El pueblo de Israel tuvo coraje de permanecer fiel a su fe y no sucumbir ante otras religiones. La mayoría del pueblo judío que murieron en las inquisiciones, en la expulsión, eran judíos simples, que no tenían educación, porque su única educación era la Torá. Estos judíos en su mayoría entregaron su vida. Los que tenían conocimientos laicos, su mayoría negó su fe. Y de allí vienen los llamados los Anusim, denominados marranos, que son los judíos que se convirtieron al catolicismo. Así nos damos cuenta que mientras más calcula la persona, a través de su intelecto, a través de su falso conocimiento, está muy propensa a negar sus bases espirituales. Es mejor ser un ignorante con los pies en el paraíso a ser un sabiondo o a ser un sabio con los pies en el infierno. Por el intelecto y los Heshbonot de los Nesim, ellos fallaron intelectuales dentro de este camino espiritual, pero siempre debe ir acompañado de fe de la Emuná Shelema, que deben estar bien arraigadas a Kadosh Baruj Hu y en su Torah, que también es Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿por qué la palabra Nesim está escrita de forma incompleta y le hace falta una yo? Coelet 7.9. Coelet 7.9 dice: no te apresures en tu ruaj a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Coelet es Eclesiastés 7.9, dice, es aquí que Elohim hizo, vemos allí en la cosa de los necios, es aquí que Elohim hizo al hombre yashar, recto, pero ellos... En Eclesiastés 7.29 está escrito: he aquí, solamente he hallado esto, que Elohim hizo recto el hombre, pero ellos buscaron pervertirse. ¿Cómo usted fue hecho? Recto. Pero nosotros somos los que buscamos la perversión. El ser humano es así. Entonces la palabra Yashar comienza con yo, ¿ve? Esa yo es la que le hizo falta a los Nesim de Yashar, la rectitud. Una persona Yashar, los Yesharim, son aquellos que buscan la rectitud en la Torah y que hacen lo que tienen que hacer, no por obligación, sino por convicción. Y cuando hay convicción, hay alegría, hay certeza y esperanza. No te quejas todo el tiempo. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, o la certeza de lo que se ve, que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Hebreos 11, 1 al 3. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Entonces, hasta acá le damos toda rabá por esa hermosa enseñanza que nos permitió en este Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah emet ve'hayon lana tam betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito